En las profundidades del mar se encuentra el lago Kivu, que contiene 65.000 millones de metros cúbicos de dióxido de carbono y metano. La isla de Nauru es el país más pequeño del mundo, con una superficie de solo 21 kilómetros cuadrados, y durante un tiempo fue uno de los países más ricos del mundo debido a la extracción de fosfatos. El Parque Nacional Banff en Canadá es el tercer parque nacional más antiguo del mundo, establecido en 1885. En Islandia, la energía geotérmica es tan abundante que se utiliza para calentar aceras, carreteras e incluso para fundir nieve.